No, 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 no. No. Qué alegría es estar acá. La verdad es una verdadera alegría. Yo me llamo Federico Pons y esto es Combinación Vital. ¿Por qué este nombre, Combinación Vital? Porque hay cuatro cosas que son fundamentales para llevar una vida en equilibrio y poder estar a pleno. Estas cuatro cosas son la respiración, el movimiento, cualquier tipo de actividad física, cualquier tipo de movimiento que pueda hacer con mi cuerpo, la alimentación y la meditación, que tiene que ver con el control de la mente, con el ser. Entonces, hay otros aspectos, pero estos son los principales, los cuatro principales. En este espacio vamos a trabajar especialmente la alimentación. No quiere decir que no vamos a nombrar los otros, porque está todo relacionado ya que somos seres íntegros. Bueno, ¿qué es lo que vas a aprender en este espacio? Vamos a aprender fundamentalmente acerca de la combinación correcta de los alimentos. ¿Qué es esto de alcalinizarse, de los alimentos alcalinos, que son muy importantes? Lo vamos a aprender. Vamos a aprender acerca de probióticos, prebióticos, cómo cocinar y preparar los alimentos, los cereales y las legumbres, cómo se combinan, cómo se preparan, el remojado, las semillas, las cocciones a bajas temperaturas, qué sucede en las cocciones a altas temperaturas. Vamos a ver todo lo que esté relacionado con la alimentación. El tema de hoy es la combinación de los alimentos. Lo primero que vamos a analizar es un grano de arroz. Vamos a empezar por lo más sencillo. Un grano de arroz está compuesto por tres partes básicas. El salvado, que es la capa externa, que prácticamente es fibra, vitaminas y minerales. El endospermo, que es la parte central del grano, es el núcleo, es el 80% del grano. Y por último, el germen, que es la parte más pequeña del grano, suele ser entre un 2 y un 3% del tamaño total del grano. Y esta tiene vitaminas, minerales, algunas proteínas y grasas de las buenas. El núcleo del grano es prácticamente puro almidón, porque es el tanque de combustible del germen, esta parte pequeña. Esta parte pequeña es la vida del cereal, de la planta. Entonces esta parte pequeña se alimenta de este tanque de combustible que es el núcleo. ¿Qué sucede normalmente? Normalmente se extrae el salvado y se extrae el germen y queda solamente todo el almidón. ¿Por qué te estoy contando todo esto en la combinación de los alimentos? Bueno, justamente porque lo que te quiero contar es que en la naturaleza todo está perfectamente equilibrado. Acuérdate que en este grano, normalmente que se llama refinado, que solo quedó el almidón, ha perdido prácticamente todas las vitaminas, los minerales, la fibra, que es muy importante. Entonces nosotros estamos tomando un alimento que en la naturaleza no existe así. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un alimento llega y es equilibrado, nuestro sistema digestivo sabe perfectamente cómo tratarlo, sabe qué enzimas tiene que poner para la digestión, ya sea en el estómago, en el intestino delgado, cuánto tiempo tiene que estar ahí, cómo procesarlo. Entonces, combinación de los alimentos. Nosotros es verdad que podemos digerir distintos tipos de alimentos en el estómago, distintos tipos de macromoléculas, que son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono, pero siempre en sus proporciones adecuadas, que en la naturaleza están equilibradas, como te explicaba, con el grano de arroz. Hay algunos alimentos que prácticamente no pasan nada de tiempo en el estómago, pasan directamente al intestino delgado. Hay otros que tienen que estar 20 minutos, otros una hora, otros 5, 6 horas. Cada tipo de alimento tiene un tiempo de digestión y la acidez del jugo gástrico que se libera en el estómago es distinta. Siempre es ácida, pero va cambiando el nivel de acidez que lleva. Las enzimas que actúan para digerir ese alimento. Entonces, la primera combinación de los alimentos y que es la más importante son las proteínas y los carbohidratos no van combinados juntos. Bueno, los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos tenemos dos grupos que son muy importantes, que son los cereales y las legumbres. Los cereales
aquí les traje para mostrarles, tenemos este hermoso yin y yang hecho con arroz blanco y arroz negro. También entra dentro de este grupo el maíz, la avena, la cebada, el centeno. En este caso tengo quinoa, que es un muy buen cereal. Y dentro de las legumbres tenemos los garbanzos, los porotos negros, porotos colorados y también las lentejas, que son muy conocidas y muy buenas. Estos son los dos grupos más importantes de carbohidratos que tenemos, cereales y legumbres. Este grupo nunca debería ir acompañado de proteínas. ¿Cuáles son las proteínas? Proteínas más comunes son los distintos tipos de carne, la carne de pescado, de vaca, de pollo, de cerdo, etc. Estos dos grupos no deberían ir nunca juntos, ¿por qué? Porque llevan distintos tipos de digestiones, distintos tipos de enzimas, como les contaba al principio, y distintos tiempos. Por ejemplo, hay algunas carnes que son muy grasosas que quizás tardan 4 o 5 horas en ser digeridas. Y cereales que quizás en 2 o 3 horas o quizás menos, por ejemplo la quinoa, se digiere muy rápido. Entonces, cuando yo pongo un alimento que necesita una digestión larga, con cierto tipo de enzimas, con un alimento que necesita una digestión más corta y con otro tipo de enzimas, se entorpece la digestión en ese único estómago que nosotros tenemos. ¿Se va a poder digerir? Sí, se va a poder digerir, pero va a tardar mucho más tiempo y nuestro organismo, el sistema digestivo, es uno de los sistemas que más gasta energía. El otro que gasta mucha energía es el cerebro. Entonces, si yo gasto mucha energía en hacer esa digestión, esa energía está destinada para eso y no la puedo usar para otra cosa. Si yo realizo una digestión mucho más sencilla, esa energía extra que no voy a utilizar la puedo usar para hacer lo que yo quiera. Para correr, para bailar, para saltar, para escribir o simplemente para no hacer nada. Pero mi energía la tengo ahí y es mía. ¿Cuál es la combinación correcta de estos dos grandes grupos que nunca deberían ir combinados? Son las verduras. Las verduras combinan bien tanto con el grupo de las carnes como con el grupo de los carbohidratos. Por último, agradecerte que me hayas escuchado. Espero que algo de todo esto te sirva y que sea como una semilla que empiece a generar un cambio positivo en tu vida. Ese es mi mayor deseo. Agradecer a toda la gente que me ayudó con todo este proyecto y en especial a todos mis amigos que me ayudaron con los subtítulos. A Nico en Francia, merci beaucoup. A Karina en Brasil, obrigado. A Domenico en Italia, tante grazie. Y a Vicky en Argentina con los subtítulos en inglés. Así que si te gustó el video, dale me gusta, que debe estar por acá abajo, dale a suscribirte y bueno, y espero que nos veamos en la semana siguiente con el próximo video de Combinación Vital.